8 de la mañana, 38 minutos. Hemos hecho contacto vía Zoom con Rodrigo Gómez de la Torre, a quien le doy la bienvenida a los micrófonos de Radio Forever, presidente de la Cámara de Agricultura y miembro del Consejo de Salarios. Muy buenos días, Rodrigo. Un abrazo a la distancia. Washington Delgado lo saluda. Estimado Washington, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Bueno, acá en Quito una mañana muy fría definitivamente. Sí, luego del temblor, también aquí en Guayaquil pasó eso, Rodrigo. Tuvimos un temblor y el clima, que estaba un tantito cálido, se volvió a poner frío, así que va de la mano con los asuntos. Bien, vamos a hablar sobre el incremento de salarios, del salario básico unificado para el año 2022. Hasta este instante, luego de la reunión suspendida el día martes de esta semana y aplazada para el día 30 de noviembre, una segunda sesión, ¿cuál es la evaluación de los empresarios, Rodrigo? A ver, yo, Washington, creo que y para todos los que nos están escuchando y viendo, creo que es importante anotar dos temas. Nosotros hemos llegado a la reunión para escuchar un poco propuestas y no hemos hecho ninguna propuesta formal. Nosotros lo que hicimos en la reunión fue presentar los resultados de la fórmula que existe en el acuerdo ministerial 249, si me falla la memoria, perdón, el acuerdo ministerial 185. Sí. Es presentar los resultados de la fórmula basados en cifras del Banco Central, cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, cifras del INEC, y en virtud de que estos betas y deltas son más bien un poco más discrecionales, tratamos de evitar la discrecionalidad y aplicar los conceptos que se plantearon en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. Ese resultado de la aplicación de la fórmula, basándonos en cifras de entes absolutamente respetables, dio un valor de alrededor de $3. Nosotros firmemente creemos en el acuerdo entre las partes. De hecho, si no estaríamos absolutamente convencidos de esto, no estaríamos permanentemente molestando inclusive el hecho de que el Consejo sea quien trate la política laboral y el tema salarial, más allá de lo que determina la ley en muchos aspectos. Vemos que la economía todavía está en un proceso de levantamiento. Todavía no es que hay una reactivación plena, estamos en proceso y parece, porque no hemos visto nuevas cifras, parece que van a haber unas mejores cifras con proyecciones para los próximos años, lo cual nos encanta porque de la reactivación económica, del desarrollo económico, es donde se genera fuentes de empleo y de la economía se pagan salarios. O sea, no funciona por decreto. Entonces, lo que hemos planteado es, reconociendo el compromiso presidencial de campaña, decir simplemente que ese compromiso presidencial es una elevación muy importante, y eso lo somos conscientes, en 4 años, pero que no necesariamente es lineal, como todo el mundo ha pretendido sobreentender, que nunca se habló de una linealidad, sino un valor, como digo, importante en los 4 años. Pero a ver, o sea, si se divide para 4, los $100 que ofreció para la segunda vuelta, a propósito, esto hay que dejarlo ahí también sentado, Guillermo Lasso, sería $25 para el 2022. Si no se eleva $25, sino una progresividad, ejemplo, vamos a poner una cifra, $10, igual se está echando los $15 para los 3 años restantes, que deberá sumarse a los 75 que queden de saldo. Yo tengo los números, Rodrigo. Si se aplica la fórmula, $3 sería 0.75%, o sea, sería menos del 1% de incremento. Si se aplica la inflación, que podría estar en las facultades del Ministerio de Trabajo, sería 1,25%, sería $5 sobre 400, que es el actual salario básico. Llegar a un punto intermedio también dependerá del gobierno ecuatoriano, que no cumpliría la oferta electoral, y de los trabajadores que deberían aceptar tal situación. ¿Qué atmósfera existe para tales acuerdos para el día 30 de noviembre? A ver, no creo que de llegarse a un acuerdo sea ninguno de los dos extremos que se han planteado. Definitivamente, el acuerdo estaría más hacia un punto más, no sé si más hacia
trabajadores o más desempleadores. La mejor opción siempre será llegar a un acuerdo, definitivamente. Pero yo sí quiero llamar y poner un tema que creo que es importante. Cuando estamos hablando de remuneración básica unificada, estamos hablando de más o menos entre 400 y 500 mil personas que se verían directamente beneficiadas de esa variación, ¿ya? Estamos hablando de los que luego hay los 2 millones de ecuatorianos con empleo pleno, más o menos. Ujú. Luego tenemos a los empleadores, que son quienes a través de producción deben pagar ese incremento salarial y seguir sosteniendo el empleo. Pero no estamos hablando del eje principal, que no es salario. El eje crítico que tiene el Ecuador es generación de empleo. Y una alza antitécnica puede derivar en un impacto en la generación de empleo, porque son más de 5.700.000 ecuatorianos que no tienen empleo, que no están hablando de salario, porque ni siquiera lo tienen en su agenda, porque al no haber empleo no tienen salario. Entonces, esa tercera pata, que como digo, es la pata gruesa realmente, hay que tenerla muy en cuenta. Y como digo, reconocemos y respetamos el compromiso de campaña, al igual que tenemos muchos compromisos de campaña que son para 4 años. Entonces, hay que ir viendo también con prudencia, con responsabilidad, en una integralidad de país, no Rodrigo, solamente yo hacia un sector quisiera u otro. incluir el tema justamente del plan de gobierno que planteó Guillermo Lasso para la primera vuelta, en donde no había este tema de los $500 del salario básico. Allí no solo se trató el tema del mejoramiento de creación de empleo, etcétera, etcétera, sino también de aperturas de mercado, se habló, es decir, en definitiva, de productividad, como recomienda la Organización Internacional del Trabajo. En estas instancias, en esta discusión específica del salario, ustedes como empresarios le van a pedir al gobierno que también cumpla las otras ofertas de campaña para que se mejore la productividad empresarial, la competitividad ecuatoriana, incursionar en otros mercados en el país, etcétera, etcétera. ¿Lo han considerado? A ver, Washington, los compromisos de campaña se concretan en un plan de gobierno que debe ser presentado antes del inicio de la campaña al Consejo Nacional Electoral. Y usted bien lo ha mencionado, el tema de los 500 no estaba ahí, sin embargo lo respetamos. Y hay un sinnúmero de otros temas que sí están ahí, que también los respetamos y los reconocemos. El tema de apertura de mercados lo compartimos plenamente y el concepto de más Ecuador en el mundo, en lo personal, y aquí sí soy yo solito, lo voy a complementar con 2 frases. Más Ecuador en el mundo sin miedo a competir afuera y más mundo en el Ecuador, mejorando la competitividad, porque van a venir productos de fuera al Ecuador. Entonces, lo que usted topa, productividad laboral, que ha caído sustancialmente desde el 2015 y ha estado muy por debajo de las alzas salariales históricas. Competitividad, eso es lo que va a marcar la pauta del desarrollo económico. Y creo que en ese camino debemos apuntalarnos todos. Porque como digo, el salario es un componente que en términos prácticos y pragmáticos es pequeño en base a lo que es el impacto que genera la falta de empleo. Y el salario, en términos reales, y también usted lo menciona absolutamente claro, el salario debe estar vinculado a la productividad laboral. Y eso requerirá una reforma de ley. Porque, y le voy a contar una infidencia así en confianza, en corto. En el año 2016, ya en las actas del Consejo Nacional del Trabajo, en la última acta del Consejo, se trató el tema y está en actas. Ya es un momento que el Ecuador comience a pensar en una reforma donde el salario tenga que ver con productividad y no necesariamente con temporalidad, que sería el tema mes. Pero esto se dañó muchísimo, y lo debo reconocer, esto se dañó muchísimo de forma transversal en el caso de la ley del 2015, en donde la estabilidad laboral se da por decreto, cuando la estabilidad laboral debe darse por productividad, por resultados y por un efecto de confianza con los trabajadores y empleados. De acuerdo. Luisa María.
Sí, buenos días. Rodrigo, usted decía, ¿no? Que, y es una gran realidad, que como empleadores ustedes han escuchado cuáles son las propuestas, incluida la que recientemente hizo conocer también el FUT, ¿no? El sector sindical del aumento de los $25 anuales, o al menos hasta 6 meses, incluso llegaron a mencionar, pero que ustedes como empresarios no han presentado una propuesta en sí. ¿La tienen? ¿Piensan presentarla quizás en esta próxima reunión en la que si ya no se llega a un consenso, pues sería el Ministerio del Trabajo el que tenga que realizar el incremento de acuerdo con la inflación proyectada para el 2022 y ahí ya estaríamos hablando de $5? Estamos revisando las varias aristas económicas que afectarían directa o indirectamente una decisión de este tipo, al igual que los impactos que tendría, tanto en lo positivo como en lo negativo, en lo técnico, en lo productivo, pero también nosotros somos conscientes que hay que analizar el tema en el impacto político. Sobre el tema político, a mí personalmente me da mucha pena, y lo digo así, y a mis amigos del Frente Unitario de Trabajadores. El Consejo Nacional tuvo un proceso de renovación hace unas semanas, un mes y medio atrás, y el FUT decidió no participar. Es más fácil dar una rueda de prensa y cuestionar no importa qué, pero a veces también es responsable, como dirigentes sindicales que son, sentarse en la mesa y discutir los temas donde corresponden. Y donde corresponde por normativa, tanto nacional como internacional, es en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, porque ese órgano tripartito no es un invento del Ecuador. Ese órgano tripartito para tratar los temas, no salariales, los temas de política laboral y políticas del trabajo, es propiciado e impulsado desde la misma Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ahí es donde yo me pierdo, porque si tienes la posibilidad de participar y no participas, estás de alguna manera retirándote un derecho a ser actor. Y a veces sí es muy fácil ser, como se dice, director técnico del partido de fútbol el día lunes. Si el partido se jugó el domingo, claro que el lunes vamos a saber lo que debió haber hecho el lunes y lo que debió haber hecho el otro. Pero el país no puede moverse con directores técnicos de lunes. Debemos trabajar en la dirección técnica el jueves, el viernes, el sábado y estar presentes en el partido el domingo. Caso contrario, estamos en otra fiesta, pues. Otra cosa, Rodrigo, que usted mencionaba es que si en esta ocasión no se suben esos $25, no necesariamente se estaría incumpliendo, ¿no? Con este ofrecimiento de campaña, porque se habló de subir a $500 en 4 años, pero no se estableció de qué forma. ¿Podría Así es. quizás desde ahora considerarse ya, o al menos dejarse planteado una manera en la que se pudiera hacer, si no es en este año, a partir del otro? Yo creo que este año más bien lo que hemos visto y hemos anticipado es no necesariamente tiene que ser lineal, eso es la realidad. Eh, Washington ha sido muy claro en el hecho de recordarnos que el plan de gobierno está en el CNE, o sea, el plan de gobierno de la primera vuelta es el que está inscrito en el CNE, digámoslo así, y que el compromiso de campaña es un compromiso que sí que lo reconocemos, pero que también deberíamos tener una planificación en términos económicos. Y le voy a ser muy honesto, hace unos días atrás me consultaban y me decían, usted siempre dice que las alzas antitécnicas generan pérdidas de empleo. Y eso no ha pasado, don Rodrigo, eso no ha pasado. Yo les decía en una emisora precisamente de la ciudad de Guayaquil, les decía, perdón un ratito, tenemos alzas antitécnicas desde el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y el empleo pleno del 49.6% que lo teníamos en el 2014, al 2019 estábamos ya en el 38%. Entonces, las alzas antitécnicas sí derivan en pérdidas de empleo y un crecimiento grave de la informalidad, cuando lo que deberíamos estar atacando es el problema de raíz, combatir la informalidad a través de mecanismos más flexibles, más reales, acorde al siglo XXI de contratación, y buscar que haya más gente con empleo pleno y menos gente en la informalidad. Porque la gente con empleo pleno tiene beneficios de la seguridad social, tiene derechos, es el empleo con derechos que habla el FUT. La gente en la informalidad
está a la buena de Dios. Y hay gente que le va muy bien y arrancan emprendimientos informales y a veces pasan a la formalidad y crecen y se Claro. potencian hacia afuera, pero la gran mayoría no es ese caso. Entonces, yo creo que hay políticas que se plantearon en el Consejo Nacional en el año 2019, 2020, que han dado buenos resultados y hay herramientas para corregir ciertas distorsiones. Y yo más bien invito a que manejemos las cosas con prudencia. Y recuerdo alguna vez el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil hablaba que había que ser prudentes y hablaba del cuento de prudencia y era una analogía muy interesante que tomaba. Pero es prudencia lo que hay que tener en cuenta en este momento porque tenemos que construir más empleo pleno, tenemos que construir una economía mucho más sólida y tenemos que ver un desarrollo económico del Ecuador. Y en lo personal le digo, y aunque a veces hay temores a lo que venga de fuera, yo estoy convencido en un más Ecuador en el mundo, sin miedo y con confianza, y un más mundo en el Ecuador, peleando por temas de competitividad en donde el producto importado no sea atractivo por un tema de que tenemos uno nacional de igual o mejor calidad y a un costo equiparable. Porque la realidad en el mundo es que el precio pesa. Entonces tenemos que ser competitivos. Caso contrario, bien sea por importaciones o peor aún, por contrabando, el producto nacional va saliendo del mercado y eso no podemos permitirnos. Entonces tenemos que trabajar en competitividad y un eje fundamental, particularmente en el sector agrícola, donde dentro de los costos de producción, dependiendo el producto y dependiendo las formas, entre el 35 y el 65% del costo directo de producción es mano de obra, las alzas salariales y las variaciones salariales tienen que ser muy bien pensadas y sí deberíamos propender a dejar de pensar en un salario por mes y comenzar a tener índices medibles de salarios por productividad. Bien, Rodrigo, para concluir, quizás primero hacer una recapitulación de lo que hemos conversado. Estamos también, para los amigos oyentes que se han incorporado, estamos conversando con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura y miembro del Consejo de Salarios en representación de los empleadores. Yo quisiera poner como antecedente y recapitulando que el año 2020 la economía decreció 8,5%. Lo que estamos haciendo en este año es recuperar la economía en el 2021 un 3,02%. Eso es mucho mejor que lo que se esperaba. Y en el 2022 se ha presupuestado un 2,85%. Aún sumando el 2021-2022 todavía no vamos a recuperar lo que se perdió en el año 2020. El empleo, sí, es clarísimo. En el año 2014 estaba en 38% el empleo pleno y ahora estamos en 32%. La pobreza estaba en 19% y ahora estamos en 29%. Ante esta situación, uno puede adoptar, Rodrigo, una actitud pesimista, decir que quizás más empresarios van a cerrar si es que no hay la apertura por parte de los dirigentes gremiales, etcétera. El gobierno, si no cumple las otras promesas de campaña. Pero ¿no crees que podríamos de alguna forma tener en el Ecuador un acuerdo nacional y quizás trabajar hacia ese objetivo el día 30 de noviembre con los trabajadores, el gobierno y los empleadores? Como le dije de inicio, la mejor opción que tenemos es la de buscar y llegar a un acuerdo. Y la predisposición del sector empleador y la predisposición de algunos de los trabajadores con quien ya hemos conversado es la de buscar un acuerdo. ¿Tenemos que acercar posiciones? Sí. ¿Tenemos la predisposición de hacerlo? Indiscutiblemente sí. Pero también tenemos que estar conscientes que estas decisiones que se vayan a tomar en el ámbito del día 30 de noviembre tienen que ajustarse. Uno, sí a los factores políticos que van a jugar un papel, no podemos tapar el sol con un dedo, pero también a factores económicos, porque una decisión tomada muy al calor de la política puede derivar en un problema técnico económico el día de mañana, que sería complicarnos lo que se dice normalmente, pan para hoy, hambre para mañana. Las cosas hay que hacerlas pensando tanto en el corto como el mediano como en el largo plazo.
Eso es fundamental. Muy bien, pues, Rodrigo, te agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros y estaremos en contacto permanentemente. Muchas gracias. De igual manera, un gusto saludarte, Washington, un gusto saludarle, María Luisa, y a todos los radioescuchas y a internautas que nos han visto. Un fuerte abrazo y un buen día. Buen día. Vamos a la pausa comercial.